Buenas, el día de hoy vamos a ver el video correspondiente a las tutorías PEA del martes, en este caso 22 de agosto, que esta semana sí se pudo hacer la clase presencial, sin embargo faltaron algunos temillas por ahí de ver, entonces también vamos a aprovechar para verlos en este video. Y luego también vamos a ver la materia correspondiente a esta semana, que sería el martes 29 de agosto. Entonces, por ahí yo ya había mandado en el grupo esta presentación y esto sí lo vimos en persona, lo de la circunferencia. Sin embargo, hay algunos temas que no vimos. En este caso sí pudimos ver si un punto estaba dentro de la circunferencia o no. Lo único que se hacía es, teniendo un punto, ¿verdad? Lo que hacemos es simplemente cambiar la X y la Y ¿verdad? En esta expresión que tenemos aquí de la circunferencia, y si al final nos da lo que dice que tiene que dar, digamos 1 en este caso, entonces podemos decir que los puntos sí están dentro de la circunferencia. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, de x a la 2 más y a la 2 igual a 1, nos dicen que esa es una circunferencia y resulta que nos están preguntando si el punto 0,1 está dentro de la circunferencia o no. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cambio la X por un 0, ¿verdad? Aquí. Cambio la Y por un 1 y resuelvo esto. Entonces 0 a la 2 me da 0. Y luego hacemos en este caso 1 a la 2 y nos da 1. Entonces en este caso, si hacemos 0 más 1 nos va a dar 1. Y ven que es lo mismo que está aquí. Entonces por eso podemos decir que el punto sí está dentro de la circunferencia. Igual es el caso para esta otra. Si nos dicen verifique si el punto 0, menos 1 está dentro o no, lo que hacemos es lo mismo. ¿Ok? Cambiamos 0 por la X y menos 1 por la Y. Y al final, al resolver esto de acá, 0 a la 2 más menos 1 a la 2 nos da 1. Lo cual quiere decir que es un punto que está dentro de la circunferencia. Luego por aquí hay alguna práctica, entonces la idea es que se vaya haciendo. En este caso puedes elegir pausar el video y tratar de hacerla por aparte, o si no, vemos la explicación de una vez. Entonces, la primera pregunta dice, comprobar si los puntos 0,1 y 1,1 forman parte de la circunferencia de centro 1, menos 1 y radio 2. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que se hizo? Pues básicamente, primero es escribir cuál sería la ecuación de la circunferencia. Entonces lo hacemos de esta manera. Vamos a ver, entonces, en este caso, primero hay que escribir la circunferencia. Dame un momentito. Ok, continuamos. Entonces estábamos acá. Básicamente ocupamos primero la ecuación de la circunferencia. Y habíamos visto la vez pasada cómo era que se hacía. Básicamente ponemos x menos y ponemos la primera parte del centro, en este caso sería 1. Entonces aquí tenemos x menos 1 a la 2 más y aquí sería menos la otra parte, y es menos 1, pero ya saben que menos y menos es más. Entonces y más 1 igual a 2, perdón, a la 2. Eso va a ser igual a ¿qué? Al radio a la 2, y aquí el radio es 2, es decir, 4, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa ahora? Para yo comprobar si los puntos forman parte de la circunferencia o no, hacemos lo que estaba explicado anteriormente. Entonces, cambiamos la X por el número, ¿verdad?, que corresponde, cambiamos la Y por el número que corresponde y verificamos. Entonces, para el caso de 0,1, cambiamos la X por un 0. ¿Y qué pasa si hacemos eso? Aquí nada más nos queda menos 1 a la 2. Y si cambiamos la Y por un 1, nos va a quedar 1 más 1, es decir, 2 a la 2. Y si resolvemos, si hacemos menos 1 a la 2 nos va a dar 1 y 2 a la 2 nos va a dar 4. Si hacemos 1 más 4, eso no es igual a 4. Y por esa razón podemos decir que ese punto está fuera de la circunferencia. ¿Ok? Lo mismo con el punto 1,1. Entonces cambiamos la X por 1, la Y por 1. Y al final lo que tenemos aquí es 1 menos 1, 0. Eso a la 2. Y aquí lo que tenemos es 1 más 1, o sea 2 a la 2. Y al final, ¿esto qué es? 0 más 4 y nos da 4. Y si es igual a 4, entonces por esta razón podemos decir que el punto 1,1 está dentro de la circunferencia.
Y nosotros, para comprobar si eso es cierto o no, podemos verlo acá. Entonces, ven, por aquí podemos ver la circunferencia y ven que este punto sí forma parte de la misma, pero el otro punto está fuera. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso que tenemos que seguir para ver si un punto está dentro o afuera. Luego, por acá, tenemos cuál es la ecuación del círculo de radio 1 y centro 0,0. Entonces, ojo, aquí el centro es 0,0, entonces facilísimo. Simplemente nos queda x a la 2 más y a la 2. ¿Igual a qué? Al radio a la 2. Pero entonces, ¿por qué será que acá dice menor o igual a 1? Entonces uno dice, bueno, eso está extraño porque casi siempre es con igual. Pues aquí lo que está pasando es que, ojo, dice la ecuación del círculo, no circunferencia. Y acá tenemos que recordar cuál era la diferencia entre los dos, ¿verdad? El círculo es todo el círculo más lo que está dentro, más su área, y la circunferencia es solamente el aro, por decirlo de alguna manera. Entonces, si yo quiero decir la ecuación del círculo, yo tengo que decir que es todo esto, ¿verdad? Que es menor o igual a 1, o sea, todo lo que está adentro. Entonces, esa es la única explicación de por qué no dice igual, sino menor o igual. Es porque es la ecuación del círculo y no de la circunferencia. Igual, relajados porque yo he visto, digamos, exámenes, no ponen cosas así, pero solo como para saber por qué es que pueden salir cosas de este tipo. Y luego tenemos la otra pregunta que dice, ¿existe alguna función cuya gráfica sea un triángulo? Y de hecho esta pregunta la puse para repasar un concepto también. Entonces, aquí podemos ver este triángulo. Entonces, ¿qué pasa con este triángulo? Bueno, digamos que yo quiero analizar este punto aquí en X y yo quiero ver a dónde es que pega y con qué punto en Y se relaciona, ¿ok? Si no me están entendiendo esa parte, porfa me avisan y yo se los explico porque esto se relaciona con las funciones y cómo interpretar este tipo de gráficos, ¿ok? Entonces, cualquier cosa me preguntan. Pero entonces, si yo me voy para este punto y yo digo, bueno, ok, si yo voy para acá y pego con la función, tengo un punto, ese es 1. Y si me voy para abajo, tengo otro punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Dice, al igual que ocurre con la circunferencia, dicha función debería tener imágenes distintas para algunos puntos. Es decir, ok, esto no es una función porque tenemos un punto que en dos lados iguales pega con lo que sea que tengamos ahí, ¿verdad? Con la figura, etc. Por eso es que no es una función, ¿ok? Para que sea una función yo tengo que tener solo un elemento para cada número, ¿ok? Entonces, eso es para repasar un concepto. Si ocupa un repaso de funciones, simplemente me dice, ¿ok? Este tema si lo vimos, las relaciones. Luego, rectas, tangentes, secantes o exteriores. Ese también lo vimos. Hemos visto que tangente es que toca la circunferencia de un punto, secante en dos, exterior en ninguno. Y por acá esto es interesante, también importante. Toda recta tangente, o sea, toda recta que toque a la circunferencia en un punto, es perpendicular al radio en su punto de tangencia y viceversa. Entonces, ¿qué significa todo eso? Simplemente que acá hay un ángulo de 90. Solo eso. Eso es lo que significa. Ahora, ¿por qué nos puede servir esto? Para ejercicios que vamos a hacer pronto. De hecho, voy a tratar de llevar uno la otra semana. Pero ejercicios que tengan que ver con Pitágoras, ¿ok? Entonces aquí lo que podemos hacer es un triángulo acá y podríamos aplicar Pitágoras. Igual no nos estresemos por eso todavía, pero es importante saber nada más este concepto. Que si hay una recta tangente, va a ser un ángulo de 90, ¿ok? Con el radio y la recta, nada más. Luego por aquí tenemos que, para determinar qué tipo de recta es, podemos cambiar la y en la ecuación de la circunferencia. Esto tal vez mejor lo vemos en persona porque por video sí entiendo que puede ser un poco complicado. Entonces este ejemplo si quieren mejor lo vemos en persona porque sí creo que se puede entender mejor. Luego tenemos el caso de polígonos, ¿ok? Este es otro tema bastante importante para el examen de Bachi
que es perímetro, ¿ok? Entonces esto lo tienen que tener súper claro. El perímetro ya sabemos que es el contorno, ¿verdad? Y el área es la superficie. Y hay distintas fórmulas. Entonces, por acá tengo una fórmula para el perímetro que dice que el número de lados multiplicado por lo que mide cada lado me va a dar el perímetro, ¿ok? Tal vez ustedes se recuerdan, no sé si en estas clases, en la escuela, en donde sea que hayan visto, muchas veces se dice que el perímetro es solamente sumar cuánto mide cada lado, ir sumando, sumando, sumando. Eso también es válido, ¿ok? Es completamente válido. Y si lo queremos simplificar, también podemos usar esta fórmula, ¿ok? Pero podemos sumar. Entonces, como prefieran. Y luego tenemos el área. Entonces, el área, en este caso, es perímetro por apotema entre 2. Más adelante vamos a ver qué es el apotema. Por acá tenemos ángulos. Yo sé que esto se ve demasiado confuso, hay mucha cosa aquí, pero ¿qué es lo importante? Entonces, ¿qué es el ángulo interno de un polígono? Imaginémonos esto de acá. Ignoremos el círculo, veamos solo la figura, ¿ok? Entonces, el ángulo interno es básicamente esto. Es simplemente el ángulo que tenemos entre dos lados. Nada más. Es el ángulo interno. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Pues que va a haber una fórmula específica para el ángulo interno, y es esta. Si yo agarro el número de lados que un polígono tiene, le resto 2, lo multiplico por 180 y lo divido entre esa cantidad de lados, me va a dar cuánto mide cada ángulo interno, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿y esto de qué me sirve? Pues precisamente para eso. Puede ser que en el mismo examen les pregunten si yo tengo un polígono de tantos lados, cuánto mide el ángulo interno, ¿ok? Entonces para cosas así. Luego tenemos la otra parte, dice, además, la suma de las medidas de los ángulos internos está dada por esta expresión. Entonces, esta es la expresión, dice 180 multiplicado por n menos 2, o sea, si agarramos igual, ¿verdad? Entonces, la cantidad de lados que tiene un polígono, le restamos 2 y lo multiplicamos por 180, eso lo que nos va a dar es la suma de todo lo que miden los ángulos internos, ¿ok? Entonces, yo sé que se ve así como mucho, pero simplemente es aplicar la fórmula, es así de fácil. Si ustedes dicen, yo tengo un polígono de no sé cuántos lados, ¿cuánto mide cada ángulo interno? Fácil, nada más lo agarro, le quito 2, lo multiplico, ¿verdad? Por 180 y lo divido entre la cantidad de lados, y ya. Y lo mismo con el ángulo externo, pero la fórmula es incluso más fácil, ¿ok? Entonces, la medida de cada ángulo externo es agarrar 360 y lo divido entre la cantidad de lados. Nada más, y ya con eso tengo cuánto mide cada ángulo externo, ¿ok? ¿Qué es un ángulo externo? Es esto que ustedes ven por aquí. Entonces, si yo tengo una figura, digamos que yo agarro un lado y lo extiendo, lo hago más largo de lo que es, ese ángulo que se forma aquí afuera es un ángulo externo. Y eso pasa con todos los lados, ¿ok? Yo sé que es un concepto que uno dice, ¿de qué me va a servir? Pero bueno, exactamente de eso nos va a servir, porque nos pueden preguntar directamente cuánto mide el ángulo interno o externo. Luego por acá hay unos ejercicios para resolver, entonces veámoslos por acá. Igual pueden pausar el video, tratar de hacerlos ahí, ¿verdad? O bueno, o directamente ver cómo los resuelven acá. Entonces dice, ¿cuál es el número de lados de un polígono regular si uno de sus lados externos mide 5 grados? Entonces ya sabemos que la fórmula para el ángulo externo es esta, 360 entre n, ¿ok? Y eso lo que me dice es cuánto mide cada ángulo externo. Pero ojo que aquí yo lo que quiero averiguar no es eso. Yo no quiero averiguar cuánto mide porque ya me están diciendo que es 5. Yo lo que quiero es el número de lados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Despejo. Y quiero hacer un paréntesis acá. Si no recuerdan cómo despejar, si lo ven complicado, porfa avísenme y hacemos un video o lo repasamos porque son cositas muy importantes y básicas para que puedan hacer los ejercicios. Entonces, porfa, me avisen si no saben despejar y lo vemos. Porque es precisamente lo que está pasando acá. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que tenemos es esto. 5 grados es igual a 360 entre n. Entonces, esta n que está dividiendo pasa a multiplicar al otro lado y nos queda
5 por n es igual a 360. Y yo ocupo n, entonces el 5 que está multiplicando pasa a dividir. Y me va a decir que el número de lados es 360 entre 5 y eso es 72, ¿ok? Y luego por acá tenemos otro, solamente que esto es más fácil porque nada más dice calcula la medida de cada ángulo externo de un polígono regular de 9 lados. Simplemente 360 entre 9, así de fácil, ¿ok? Luego acá tenemos otro, pero la suma de los ángulos internos de un polígono regular es 1620. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Entonces en este caso agarramos la fórmula que les enseñé ahora para la suma y despejamos n. Entonces, ¿cómo se despeja n? Acá yo lo que hago es 180 por n y 180 por menos 2. Y eso me va a quedar 180n menos 360. Paso el 360 a sumar y luego paso, ¿verdad? La n. Vamos a ver aquí, ok, se resuelve esto. Y luego el 180 se pasa a dividir y nos queda 11. Entonces igual, traten de hacerlo solos, ¿verdad? Despejando y cualquier cosa me avisan y hacemos un repaso de eso. ¿Ok? Vamos a ver. Luego, este del apotema se lo podemos ver en persona. Pueden tratar de verlo, leerlo, pero es mejor en persona. Y bueno, este era el dato curioso que teníamos de la semana pasada. Actividad de cierre, conversatorio. Y ahora sí, vamos a ver entonces el de esta semana. Entonces, ¿qué teníamos para esta semana? Básicamente, los polígonos igual los íbamos a seguir viendo, pero con más información. Entonces, ¿qué es un polígono regular? Polígono regular es un polígono cuyos lados y ángulos interiores son iguales entre sí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un triángulo equilátero es un polígono regular, ¿ok? Todos los lados, los ángulos, todo mide lo mismo, ¿ok? Y tenemos nombres, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, un triángulo, 3 lados, ya ustedes lo saben. Cuadrilátero o cuadrado, ¿verdad? Incluso 4 lados, pero hay otros. Tenemos pentágono, hexágono, heptágono y tal vez ahí es bueno saberse los no tan comunes. ¿Cuáles son los no tan comunes? Tal vez eneágono, que tiene 9. También tenemos el isodecágono, que tiene 20. Y ahí ustedes pueden ver como los más vacilones, como para echarle un vistazo. Ahora tenemos los elementos de un polígono, esto es bastante importante también. El vértice, ya sabemos que son las puntitas, ¿verdad? De los polígonos, ¿ok? ¿Qué es una diagonal? Una diagonal es de un vértice al otro, ¿verdad? Que está en el lado opuesto. Un lado, ya sabemos lo que es un lado. ¿El radio qué es? El radio siempre es la línea que va desde el centro hasta no tocar, ¿verdad? Con la punta o con el vértice del polígono. Entonces esto sería un radio. Si lo hacemos de acá a acá también sería un radio. De acá a acá también. De acá y de acá. Y ahora, ¿qué es el apotema? Si se ven súper parecidos. El apotema es básicamente lo mismo, pero va desde el centro hasta la mitad del lado, ¿ok? Este sí no pega con el vértice, sino con el lado. Esa es la diferencia. Luego tenemos el ángulo central, ya vimos cómo calcularlo. Sin embargo, pues aquí ya está calculado para algunas figuras, entonces nada más para que vean qué es un ángulo central. En el triángulo equilátero sería esto, 120, 120, 120, 90. En realidad no sé si vimos la fórmula en el pasado, pero cualquier cosa, este sería el ángulo central, ¿ok? Tenemos ángulos internos, externos y centrales. Ya vimos el área de perímetro en el pasado. Y por acá, ok, ahora sí, aquí está la fórmula del ángulo central. 360 entre n. Ok, esa sería la fórmula del ángulo central de un polígono regular. Ángulo interno ya lo vimos, suma de ángulos internos también. Y ángulo externo vamos a revisar. Ojo, eso está muy fácil. La fórmula del ángulo central es la misma que la fórmula del ángulo externo.
360 entre n nos sirve tanto para ángulo central como externo. Entonces, recuerden eso, que de verdad sí nos ahorra, pues, tener que aprendernos fórmulas distintas. Y luego tenemos casos especiales. Entonces podemos tener el triángulo equilátero. En este caso, hay un área específica, especial para el triángulo equilátero. Esta área sirve solo para ese tipo de triángulos y nos ayuda muchísimo a calcular el área de una manera muy fácil, ¿ok? Entonces simplemente agarran lo que mide cada lado del triángulo equilátero, lo multiplican por raíz de 3 y se divide entre 4. Y listo. Ese sería el área del triángulo equilátero. Nada más. Luego tenemos por acá polígonos regulares. Y por aquí tenemos algunos ejercicios parecidos a los que estábamos haciendo. Entonces dice, calcula el número de lados de un polígono sabiendo que la suma de ángulos internos es 720. Entonces ya con los ejercicios que hemos hecho, seguro ustedes recuerdan la fórmula y lo que habría que hacer sería despejar. ¿Ok? No recuerdo, creo que este es el mismo que estaba en el otro, no estoy segura, pero es lo mismo, ¿ok? Lo que se hace es despejar n y con eso calculamos el número de lados. Luego dice calcula el número de lados de un polígono sabiendo que uno de los ángulos externos mide 5 grados, lo mismo. Y ahora sí, tenemos los polígonos irregulares. Pues, ¿cuál es la diferencia entre regulares e irregulares? Los irregulares son vamos a ver, un polígono cuyos lados y ángulos interiores son diferentes, ¿ok? Entonces ya son esos polígonos, esas formas que uno ve que ya no tienen mucho sentido, que todos los lados miden distintos, son un poco extrañas. Esos son los polígonos irregulares. Y tenemos tres métodos para calcular lo que sería el área, ¿ok? Entonces, la fórmula de Herón solo se las voy a poner porque en realidad no es muy común, no la piden en bachillerato, entonces en este caso nada más se las voy a dejar ahí, pero que es lo que sí me interesa que quede claro. La forma vectorial, por ejemplo, y la fórmula de triangulación. Entonces, si ustedes les dan una figura así, en este caso enfoquémonos solo en el triángulo S, supongamos que es irregular, los lados miden diferente y nos dicen calcula el área de eso y uno dice, bueno, ¿cómo hago? ¿Okay? Entonces, en ese caso, vamos a ver si podemos pasar esta imagen a Paint y más bien la vemos ahí. Para poder rayar en la imagen y que ustedes puedan ver cómo es que se hace. Entonces, ustedes recuerdan que los puntos nosotros los podemos nombrar como X, Y. Eso lo vamos a necesitar en este caso, ¿ok? Eso es lo primero que quiero que recuerden. Entonces tenemos esta figura por acá. Entonces, de una vez aquí ya nos están diciendo, esta punta está en 0,5. Esta punta está en 3, menos 4. Y esta punta está en menos 5,1. Y vean qué fácil es que nosotros podemos calcular el área, ¿ok? Y ya casi vamos a ver algunos toquecillos para el perímetro. Entonces, en este caso, primero lo que necesito es que ustedes tengan esos puntos, ¿verdad? Tal número, tal número, y ya con eso es muy sencillo. Entonces, vamos a comenzar por donde ustedes quieran. Pueden comenzar por A, B, C, pero eso sí, tienen que seguir un orden. Entonces, si empezaron por C, entonces ya luego no se van a ir por allá y por allá. O sea, tiene que seguir un orden, ¿ok? Entonces tienen que ir para allá o para allá. Entonces yo no puedo agarrar C, irme para A, luego para C. O sea, no, vamos, C, B, A, ¿ok? Empecemos por A. Entonces A en este caso ustedes lo que van a hacer es agarrar los puntos y escribirlos. Entonces escribimos 3 y menos 4. Luego nos vamos para B. B dice 0 y 5. C dice menos 5 y 1. Y luego es como si estuviéramos dando una vuelta. Entonces vamos por acá, por allá. Voy a escribirlo para que lo vean. Vamos por acá, por acá. Y ahora hay que devolvernos. Entonces ponemos A otra vez. 3 y menos 4.
Y ahora vean qué fácil lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar, ¿ok? Entonces multiplicamos este con este con este y este con este, ¿ok? Entonces, 3 por 5 nos va a dar 15. 0 y 1 nos va a dar 0. Y menos 5 y menos 4 nos va a dar 20. Entonces aquí ya tenemos 15 positivo y 20 positivo. Y pongámoslo en paréntesis. Y luego imaginemos que ahora lo que hay que hacer es lo otro, pero con otro lado. Entonces este con este con este y este con este. Menos 4 por 0, 0. 5 por menos 5 es menos 25. Entonces lo ponemos. Y luego 1 por 3 es 3. Entonces nos va a quedar así. E igual en paréntesis. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Resolvemos eso y lo que hacemos es restar los dos resultados, ¿ok? Entonces, 15 y 20 nos va a dar 35. Y 25 menos 25 más 3, vamos a ver, nos va a dar menos 22. Pero hay que restar los dos resultados. Entonces acá va a haber un menos. Y eso quiere decir que acá va a haber un menos también. Si hacemos 35 menos menos 22, eso nos va a dar 57. ¿Y qué hacemos una vez que tenemos el 57? Muy fácil, nada más lo vamos a dividir entre 2. Y ya les digo cuánto da eso. 28,5. Entonces 28,5 va a ser el área de esa figura. Eso es lo que tienen que hacer si se los ponen de esa manera, ¿ok? Nada más. Es ponerlos así en orden, ir multiplicando, ¿verdad? Como cruzado. Se restan los dos y al resultado final lo dividimos entre 2. Y ese va a ser el área, ¿ok? Esa es la fórmula de, vamos a ver qué nombre le pusimos, vectorial, ¿ok? Entonces así se haría de forma vectorial. Y luego tenemos por acá el método de triangulación. Entonces supongamos que tenemos esta figura, sin la parte que está en azul y rosada, ¿verdad? Y nos dicen, calcule el área. Entonces, ¿cuál es la otra forma que yo puedo usar? Yo lo que puedo hacer es partir la figura en triangulitos, ¿ok? Entonces yo lo que puedo es agarrar ese triangulito azul y a ese le calculo el área y agarro el otro triangulito, le calculo el área y luego la sumo. Y eso lo puedo hacer, ¿verdad? Con distintas figuras. Digamos que yo no solo veo un triángulo, digamos que veo un cuadrado, ¿ok? Entonces agarro el cuadrado por aparte, le calculo el área y luego suma todas las áreas de todas las figuras que se ven, ¿ok? Es completamente válido y es una forma de sacar el área, ¿ok? Y así estaríamos en este caso. Nada más quisiera ver algo más de este ejercicio. Bueno, aquí está un ejercicio para que ustedes puedan hacer. Nada más, el otro tema que quería ver con este mismo ejercicio, vamos a ver si podemos eliminar todo, es, no sé si ahora una forma más rápida, tal vez abramos el archivo otra vez. Entonces digamos que nos dan esa misma figura y nos dicen calcule el perímetro, ¿ok? Y ustedes dirán, ok, muy fácil, entonces voy, sumo esto y sumo esto. Ok, pero ¿cómo? Si no tenemos lo que mide nada de eso, ¿verdad? Yo no sé cuánto mide esto de aquí, yo no sé cuánto mide esto de acá, no sé cuánto mide eso de allá. Entonces lo que se hace es que agarramos los triángulos de afuera, ¿ok? Se los voy a señalar. Voy a agarrar este triángulo de aquí. Ahora, ¿y de qué me sirve? Ok, vamos a ver. ¿Cuánto mide este triángulo de acá hasta allá arriba? Ven que acá dice 1 y acá dice 5. Entonces mide 1, 2, 3, 4. Acá mide 4. También podemos contarlo con los cuadritos, ¿verdad? Los cuadritos que ahí apenas se ven también nos sirven. ¿Cuánto mide de acá a acá? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí mide 5. Y ahora, ¿cómo hago yo para calcular este lado de aquí? Pongámosle X.
con Pitágoras. Pitágoras yo lo puedo aplicar para triángulos rectángulos, es decir, que acá haya un ángulo de 90, así como una silla, ¿verdad? Ese tiene un ángulo de 90, entonces podemos calcular Pitágoras. ¿Cómo se hace Pitágoras? Pitágoras simplemente nos dice que x va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esos dos, entonces 4 a la 2 más 5 a la 2. Y listo. Ustedes calculan eso y lo que van a obtener es este lado en rojo. ¿Y de qué me sirve eso? Porque ya tengo la primera parte del perímetro. Entonces la idea es hacer lo mismo con todos los demás triángulos. Hacen lo mismo con este triángulo de afuera, hacen lo mismo con este triángulo de afuera y al final van a tener lo que mide ese lado, lo que mide ese lado, lo que mide ese lado y lo suman. Y ya con eso tienen el perímetro, ¿ok? Entonces, esas son las fórmulas para, o bueno, no fórmulas, sino los métodos para calcular esas cosas con triángulos o en realidad con polígonos irregulares, ¿ok? Luego por ahí la actividad en presencial, hubiéramos hecho una actividad, sin embargo virtual, entonces no se va a poder. El dato curioso sería nada más ese por ahí lo pueden leer. Y la actividad, y ya finalmente, pues con esto concluimos los temas de esta semana y la semana pasada. Entonces, por favor, revísennos y me avisan si entienden esos temas ahí que les mencioné, ¿verdad? El tema de despeje, y no sé cuáles otros les mencioné, pero nada más me avisan y los revisamos la próxima semana. Muchas gracias.